Y a esta hora cambiamos de tema porque actualmente el 80% de los casos de enfermedades presuntamente laborales terminan siendo descartados, ya que la certificación no está regulada. Pero esto debería terminar a partir de marzo, cuando comience a regir una nueva normativa para las mutuales, un protocolo estricto para definir si una enfermedad ocurrió en el trabajo o no. Para profundizar en estos cambios y sus repercusiones nos acompaña Ernesto Evans, presidente de la Asociación de Mutuales, a quien le damos la bienvenida. Ernesto, gracias por estar con nosotros. De nada. ¿Cómo se va a definir a partir de marzo una enfermedad laboral? Según la ley, es decir, para poner el tema en contexto, la ley que nosotros nos administra, que es la ley de 16.744, distingue dos cosas: accidentes y enfermedades profesionales. Nosotros administramos un seguro contra accidentes y enfermedades profesionales. La mayoría son accidentes. Los accidentes son lesiones que tienen las personas, los trabajadores. Nosotros tenemos cubierto el orden de 5 millones de trabajadores cuando van al trabajo, cuando vuelven del trabajo o en el lugar de la faena. Y los otros son los accidentes. ¿Qué es lo que las enfermedades profesionales. ¿Qué es lo que pasa con las enfermedades profesionales? Que la ley lo que establece es que tiene que haber una relación causal entre el trabajo o el agente que está en el trabajo y la enfermedad profesional. ¿Qué hemos hecho con este protocolo? Este no es un protocolo que apareció de la nada de la autoridad, sino que lo hemos trabajado en conjunto. Se levantó una circular, se hicieron observaciones y hoy día la circular hay que aplicarla en marzo. ¿Qué es lo que se establece? Básicamente una cierta uniformidad. Es decir, todas las mutualidades en todo el país, intermutualidades, tienen que aplicar de alguna forma los mismos procedimientos. Un protocolo, un conjunto de procedimientos para calificar las enfermedades profesionales. Y en ese contexto, por ejemplo, un ejemplo bastante claro es el estrés. Sí. El estrés puede ser ocasionado por el estrés laboral, pero también es muy difícil definir qué lo causa el estrés, el trabajo, o si ese estrés es ocasionado por otras causas que no tienen nada que ver con el trabajo. ¿Cómo se puede definir dónde está la línea divisoria? Porque una parte le tocaría asumir a la mutual y la otra no. Bueno, ese es un gran tema. Cuando se dictó esta ley, lo que teníamos fuerte eran los accidentes. De cada 10 trabajadores se accidentaban 4. Hoy día hemos bajado considerablemente esa tasa. Pero ocurren estos temas emergentes de la sociedad moderna, las enfermedades mentales o del índole mental, donde el estrés es una de ellas, o la depresión, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces el estrés y la depresión son enfermedades multivariables, es decir, cuando llega un especialista, un psiquiatra o un psicólogo clínico y analiza esa enfermedad profesional, se da cuenta que no solamente un tema es la pega, es un tema a lo mejor en la familia. En Chile, por ejemplo, y en Santiago en particular, nos demoramos en promedio 2 horas y media a 3 horas en llegar al trabajo. Por lo tanto, hay varios agentes que influyen en el estrés. ¿Qué es lo que se está haciendo con estos protocolos? Es de alguna forma reglamentar que la evaluación para calificar algo como una enfermedad profesional se haga de manera parecida o similar entre las 3 mutualidades. Ahora, pero va a ser siempre difícil determinar qué fue la causante del estrés o de la depresión. Ese es un tema. Y aquí tenemos un gran tema como país. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando de cada 100 accidentes que llegan a los organismos administradores, que somos nosotros, 80 son accidentes laborales, los calificamos como accidentes laborales. Claro, nos falta el que a lo mejor quiere pasar la pichanga el día domingo como un accidente, pero rápidamente los traumatólogos lo detectan. ¿Qué pasa con las enfermedades profesionales? Es que calificamos mucho menos enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque la ley nos dice, mire, la enfermedad profesional tiene que ser causada por un agente que está en el trabajo, sea biológico, sea químico, sea físico, etcétera, que cause esa enfermedad profesional. Por lo tanto, el especialista, cuando se ve enfrentado a ese trabajador, que a lo mejor llega con un síntoma de estrés o a lo mejor llega con una depresión, tiene que atender este tema y decir, incluso el acoso laboral, incluso el acoso sexual, tiene que decir, oiga, mire, ese agente es el que está causando su estrés. Ese agente es el que está causando su depresión y cuesta en muchos casos esa determinación. Y a partir de marzo entonces lo que va a haber es un criterio más o menos uniforme para que todas las mutuales hagan la misma evaluación. Ahora, ese es el principio que radicalmente cambia a partir de marzo. Lo que pasa es que protocolos han habido. Hemos tenido protocolos, también ha habido esfuerzo por trabajar estos protocolos. Lo que cambia a partir de marzo es que se establecen criterios uniformes. Por ejemplo, una persona que hoy día se le diagnostica una enfermedad profesional
tiene que pasar a partir de marzo a un comité. Y ese comité tiene que estar compuesto de 3 profesionales, de los cuales 2 profesionales en el caso de los protocolos generales, ¿no? Porque hay músculo esquelético y también protocolos de naturaleza de enfermedades mentales. Los generales, tiene que haber 2 especialistas en medicina laboral, que por lo menos hagan un diplomado de 290 horas o tengan 10 años de experiencia. Y ahí lo que nosotros hemos dicho, mira, ojo, hagamos una suerte de gradualidad con esto, porque esto entra a regir obligatoriamente a partir del 1 de marzo. Hagamos una suerte de gradualidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted tiene un especialista, por ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades osteomusculares, estamos hablando de enfermedades de la muñeca, codo, hombro, etc. Pero a lo mejor usted tiene un especialista en muñeca, porque los hospitales del trabajador o en la clínica de la Mutual o el IST tiene especialistas, son personas que han visto toda la vida este tipo de traumas. Pero a lo mejor tiene 9 años de experiencia, pero es el gurú de la muñeca. Entonces vamos a dejar fuera del comité a esa persona cuando ha demostrado con creces que tiene los conocimientos. A eso me refiero con un criterio de gradualidad. ¿Y ese criterio ha sido aceptado? Tenemos que conversarlo un poco, porque hasta el momento nos han dicho, mire, tiene que aplicarlo a partir del 1 de marzo y creemos que tiene que haber un criterio de gradualidad. Lo segundo es la capacitación. Es decir, si vamos a... Hoy día, por ejemplo, en las mutualidades, en el sistema de mutualidades, trabajan del orden de 1000 médicos. Si vamos a pedir en los comités de calificación la existencia de 1 o 2 médicos que tengan, ¿no, verdad?, esta especialidad en medicina del trabajo, porque usted sabe que no existe la especialidad como especialidad médica en las facultades de medicina, sino que más bien tenga este dominio a través de un diplomado o 10 años de estudio o 5 años de investigación, etcétera. A lo mejor lo que requerimos es que gradualmente esa formalización se dé. Yo lo que sostengo es que hoy día los profesionales de las mutualidades tienen muchísima experiencia y que a lo mejor 8 o 9 años de experiencia es suficiente para participar de este comité. Por lo tanto, tengamos una cierta flexibilidad para que estos protocolos sean eficientemente adoptados. Señor Evans, ¿y qué es lo que cambia para el trabajador? Porque uno, viendo estos nuevos protocolos, tiende a pensar en que va a haber más obstáculos para que un trabajador pueda efectivamente hacer valer que su enfermedad o su accidente es a causa del trabajo o no. ¿Es ese el fin? No, la idea es que el trabajador primero cuente con más información. Es decir, ocurre a veces que el trabajador, ¿verdad?, no entiende lo que le están diciendo, o sencillamente lo que le escribe el médico tampoco lo entiende. Es decir, siente que de alguna forma su enfermedad es una enfermedad profesional, pero no se le explicó claramente que su enfermedad no necesariamente es una enfermedad profesional, sino que es común. Entonces, primero hay bastante protocolización en el manejo de la información, que es un tema que usted me podría decir obvio, pero es importante protocolizar. No siempre es obvio, sí. No siempre es obvio. Lo segundo, hay tiempos. Las mutualidades van a estar obligados a determinado número de tiempos. Por ejemplo, si hay un paciente que llega a urgencia, ese paciente hay que atenderlo. Y hay que atenderlo y tenemos 7 días para decir, oiga, mire, lo suyo es profesional o es común, pero hay que atenderlo. Entonces, y lo tercero, procedimiento. O sea, esa persona sabe que hay un médico que lo va a tratar, por ejemplo, en caso de enfermedades mentales, pero también hay un comité que tiene que decidir si su enfermedad es profesional o no. Y para eso siempre se tiene que dirigir a la Mutual. A la Mutual. Ahora, si no queda contento, él tiene todas las instancias de reclamación en la Superintendencia de Seguridad Social. Perfecto. Ernesto, muchísimas gracias por estar aquí en CNN explicándonos esto que comienza el 1 de marzo y que, bueno, muchos de los trabajadores todavía no tienen noticias de esto que va a pasar, pero ahora se los estamos explicando con mayor detalle. Así que muchas gracias, Matilde, por darme la oportunidad de exponerlo. Gracias.